Sí, porque además los nombres son los mismos. O sea, lo único que cambia es el sistema Claro, táctico, porque sí, los sí. nombres son exactamente los mismos. Sí, empieza, a ver, está una participación un poco más grande de Luigi de Agostini, que en la primera ronda, no sé si lo habíamos nombrado tanto, pero sin lugar a dudas, los nombres importantes eran los mismos, como dice Nacho. Bueno, estos son imágenes del segundo tiempo, que es donde el partido se define. Eh, Zapatazo de Esquilachi, por favor, Nacho. ¿Cuánto vale un jugador que hace esto en el Mundial ahora? Nada, es millones de dólares, millones de dólares, una locura. Qué locura, por Zurdazo, favor. además. O sea, hasta No, ahora no, no. veamos. Un gol de zurda y 2 de cabeza. No, no, Eh, impresionante. una historia digna de Martín Palermo. Sí, 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 sí. Totó Esquilachi. Con dos defensores cerrándole, faltando además 25 minutos para tener el partido. Iban 65 minutos de partido ahí. Eh, y era 1-0 para ser el héroe italiano. Y ahora, bueno, el gol de Serena de cabeza. Se Gol de duerme la Oro defensa Serena. uruguaya. Bueno, ahí vemos, ¿no? Los delanteros con los números altos. Esquilachi con el Sí, 19, Serena con el 20, Viali con el Bali 21. 21, Sí, sí. Baggio la 15, que era el más bajo de los delanteros. Bueno, Uruguay que intentaba un ataque y termina el partido. Quiero decir esto, hace poco tuve la oportunidad de verlo todo el partido, hacía muchos años que no lo veía. Eh, Más allá de ser un partido entretenido, cuando a alguno se le ocurra decir que en el fútbol de hoy y el fútbol de antes se juega todo igual, muestra en este partido la rigurosidad física. ¿Cómo se pegan? Es una cosa, pero maravillosa, ¿eh? Realmente. Para los que ignoramos el fútbol de antes, ese de lo ríspido, lo que se raspó en este partido. A ver, pensemos que solo con leer la defensa uruguaya, Nelson Gutiérrez, el Tano Gutiérrez, Hugo de León, Alfonso Domínguez, José Pinto, ya directamente tenía que salir con triple canillera, de verdad. Y, y del otro lado, no es que, bueno, los otros no pegan. Del medio para atrás de Italia, bueno, Varesi, Bergomi, De Agostini, Ferri, Maldini, bueno, ya está, listo. Iba a haber raspadura segura y nada, una selección uruguaya que había accedido a esta segunda fase, bueno, ganando en el último segundo su partido en primera ronda, Con gol de dirigido el equipo Fonseca. por el maestro Tavares y Gregorio Pérez, gol de Fonseca, que, bueno, formaba parte de los jóvenes que se sumaban al Claro, equipo uruguayo, como el Manteca Martínez, que no entró en este claro. partido, pero que también había tenido participación en esta Copa del Mundo. Sin duda una selección uruguaya que fue lo último de lo bueno antes de la década del 90, que fue la verdad muy triste para Claro, Uruguay, con casi sin participaciones mundialistas. Eh, pero sí, un plantel uruguayo que estaba justo en el cambio generacional, que no le vino muy bien, y una Italia que se mete en cuarto de final para enfrentarse a una Irlanda que claramente no era el cuco de nadie, que era un partido que Italia, por cómo venía, tenía que pasarlo por arriba, y otra oportunidad para Vicini para seguir probando el nuevo esquema, como dijiste vos, Dani, con Luigi y Agostini. Yo decía que no hubo cambios de octavos a cuartos, fue la misma formación, exactamente del mismo equipo, por lo cual más raro aún lo que hace para jugar con Argentina, ¿no? Volviendo a poner a Bali, volviendo a poner a Donadoni, sacando a Baggio, algo rarísimo lo que hizo, pero bueno, contra Irlanda es otra vez un triunfo ajustado, 1-0 contra la selección ahí de las Islas Británicas, con un gol de Esquilachi en el primer tiempo, otra vez de Esquilachi, esta vez con la derecha va a ser, si no me falla la memoria, para ya completar 2 goles de cabeza, uno de izquierda, uno de cabeza, y después creo que el que le falta, de los dos que le faltan ser, uno es de izquierda y otro es de derecha, si no me equivoco. Así que tuvo 2, 2 y 2, 2 de izquierda, 2 de derecha, 2 cabeza, si no me falla la memoria. vamos a ver, a repasar las imágenes de Italia-Irlanda por los cuartos de final. Bueno, claramente Italia con la azzurra clásica, Irlanda Ahí viene jugando de Baggio, blanco, Divinco limpiando Dino rivales, Baggio. Mira cómo la tocan todos, Esquilachi, pero esto no es Italia, esto es otra selección, mira cómo juega. Todo el ataque, Donadoni, y en el rebote, después de Esquilachi de derecha. las manitas de Bonner, Sí, no, muy flojo. da rebote largo y Esquilachi, eh, que fue famoso por esos ojos saltones que se abrían tanto que, bueno, llenaron muchísimas tandas de publicidad después de esta Copa del Mundo, inclusive de un videojuego, no recuerdo cuál era, pero había uno de los de esa época que tenía un jugador italiano con los ojos de Esquilachi, nada más que tenía pelo. Después lo vamos a buscar para otra edición. Eh, bueno, nada, Italia intentaba ir al ataque, lo lograba de cierta forma, combinaba pases, Donadoni cerraba la jugada bien, el arquero da un rechace
Sí, increíble. muy, muy Y pobre. encima cayéndose por fuera de la línea del arco, una cosa Sí, 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 jamás sí. vista. No, Pero sí, bueno. yo lo vi de vuelta con Chiquito Romero en la selección argentina. Sí, 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 en un partido con México en el Mundial, que Argentina gana 3-1, que iba 3-0, Sí, sí. inexplicable. Vos ves la repetición del gol, terminó 2 metros afuera del arco y afuera de la cancha, inclusive, ¿no? Una cosa inexplicable, inexplicable. Eh, pero bueno, sí, una respuesta muy débil del arquero y un gol de Esquilachi que sirvió para cerrar el partido. Después, bueno, hay un cabezazo en el segundo tiempo muy interesante que ataja Senga, que buscaba ángulo, y Senga no solamente la ataja, sino que además la agarra, lo cual es muy importante para no dar un rebote, como si había dado un rebote a un irlandés. E Italia de repente, con 5 partidos jugados, se metía ya en la semifinal, 5 victorias, lo cual todos lo daban como candidato porque enfrentaba a una Argentina que había ganado 2 partidos, uno de ellos contra Brasil, en un partido que mereció perder 6-1, termina ganando 1-0, eh, otro contra una Unión Soviética muy pobre, y después con empate contra Yugoslavia, empate contra Rumania y derrota contra Camerún. Una Argentina que, sí, en cuanto a números, es la peor finalista de historia, y en cuanto a juego, no creo que esté muy lejos de ser la peor finalista de historia. Se enfrentaba a una Italia que tenía que pasarlo por arriba en los papeles, que tenía todo para ganarle, para eliminarlo, para terminar con la historia de Bilardo, para terminar con la historia de Maradona, y yo creo que lo empieza a perder Vicini el partido. Sí, coincido. Creo que la formación de Vicini es bastante inexplicable, sobre todo, bueno, la conformación de la delantera con Viali y Esquilachi saliendo Bayo del equipo increíblemente y sin motivo alguno. Pienso esto, Nacho, no sé qué creerás vos. Eh, es interesante la polémica de que el estadio se juegue, como nos contaba Vito en la introducción, en Sí, San Paolo de Nápoli, que era la casa de Maradona. Eh, es el único partido donde el himno argentino no fue silbado. Había un gran resquemor contra Maradona puntualmente. No era tanto sobre la selección argentina, sino que era contra Maradona. La sí. figura de Maradona era la que, Yo creo que bueno, era más era, contra Napoli que contra Maradona, porque el italiano, bueno, vos lo sabés mejor que yo, Dani. sí, Entre el norte y el sur hay mucha, mucha bronca. sí. Entonces, tener a alguien que levantó al sur como lo levantó Maradona, era como, este quién es que se viene a meter entre nosotros, ¿no? Entre nosotros los ricos, ¿qué hace este pobre acá? Sí, sí, además creo que también tenía que ver con eh, la forma contestataria de Maradona per se. Maradona era un tipo que no se quedaba callado, que siempre decía lo que pensaba, que, bueno, básicamente como fue toda su vida, un tipo que no le tenía miedo a la polémica si iba de la mano de lo que él quería en ese momento. Por supuesto, los napolitanos lo amaron sin siquiera analizar lo que decía. Después de que le dio la victoria en el campeonato, en el Scudetto, Maradona decía que el cielo era verde y decían que sí. A ver, por eso hicieron fusión, hicieron match perfecto, Diego con esa ciudad. Y perdón. Bueno, ahí está. Mientras tenía problemas con el micrófono, y antes de poner las imágenes, que vamos a arrancar de vuelta, decía, hicieron fusión perfecta. Diego con esa ciudad, porque sin lugar a dudas se encontraron dos almas necesitadas. Diego para volver a encontrarse con eso que había perdido en su paso por Barcelona y Napoli por encontrar ese abanderado que lo defendiera contra todo lo que se venía. Pero increíblemente este partido entre Argentina e Italia cae en San Paolo de Napoli y Maradona comete un error terrible para lo que sería su futuro como futbolista. Porque trasciende lo futbolístico y se mete en una cuestión política que Nacho la adelantaba, porque dice, los napolitanos ahora tienen que hinchar por mí, que soy uno de ustedes. ¿Qué van a hinchar por Italia, que no los quiere nunca en todo el año? Bueno, claramente excede lo que puede decir un jugador de fútbol, por lo menos para mi punto de vista, más allá del amor que tengo yo por Diego. Se mete en una cuestión política de un país que no es el de él, y los italianos se le hicieron pagar y fuerte. Eh, si bien se respetó mucho a Argentina en San Paolo, porque respetaban a su capitán, no se sirvió el himno, ni mucho menos. Argentina se la cuidó mucho, los hinchas argentinos fueron muy respetados. Eh, Estaba claro que ese mito de que Napoli hinchó por Argentina, bueno, es una rareza. Realmente puede haber habido un caso de algún napolitano fanático extremo de Maradona que hinchó por Argentina en lugar de por Italia. La realidad es que en su gran mayoría no fue así. La gente apoyaba a Italia, pero sin estar en contra de Maradona.
lo que no pasaba en todo el resto del Mundial. Cuando Argentina jugó en Torino, cuando jugó en Milano, era terrible, realmente. Era escuchar 70, 80, 90 mil personas insultar cada vez que se veía la foto de Maradona, cada vez que Maradona tocaba la pelota, una cosa insoportable. En este caso, como cuando Maradona tocaba la pelota, se aplaudía o por lo menos había un clima de buenas vibras, parece como que el público napolitano hinchaba por Argentina, cosa que la verdad no es así si uno revisa. Por supuesto, el mito va creciendo y a medida que pasan los años, dentro de 50 años van a decir, sí, los hinchas de Nápoli querían que Argentina gane 5-0. Bueno, cada vez que pasan los años va agrandándose un poco más el mito. Realmente no era así. Hay una bandera que lo explica, particularmente en la curva, creo que es en la curva B, donde estaba la gente pesada del Napoli, dice, Maradona, Napoli ti ama, ma l'Italia è nostra patria. ¿No? Viene siendo un poco así, claro, Nápoles te ama, te va a amar siempre, pero Italia es nuestro país. O sea, creo que no se lo puede explicar. No sé, Nacho, si te viene algún ejemplo de un ídolo extranjero que en Argentina llegue a esos niveles, o por lo menos que sea un gran nivel o sea un máximo ídolo de un club. Eh, no sé, pienso en Chilaver en Vélez. Sí, Chilaver, Eh, sí, se me viene a la ponele. cabeza. Pero alguien que por el que vos digas voy a hinchar por otro país que no sea el Es mío, una cosa increíble. O es sea, muy, sí, sí, sí. O sea, yo he tenido jugadores favoritos y todo. Por ejemplo, bueno, nosotros vivimos toda la época de Brasil ganando todo y Argentina siendo, no tengo unas me reír, pero sí siempre sí, segundón sí. de Brasil toda la historia. Y yo, por ejemplo, admiraba muchísimo a Ronaldo, admiraba muchísimo a Romario, a Adriano, a Rivaldo, a Ronaldinho, pero cuando jugaban Argentina y Brasil, quería quedar Argentina, ¿no? La verdad que no, Obvio, no iba obvio. a decir, bueno, vamos, que gane Brasil porque está Bueno, Ronaldo, que pero gane viste que hoy se ve algún Uruguay. brasileño que dice, yo soy fanático de Messi y quiero que, bueno, a ver, Porque yo no lo el fútbol cambió desde el lado marketinero, hoy en claro, día la gente es más hincha de los nombres que de los clubes. sí, Y vos sí. lo ves, eso Bueno, se ve a las claras en muchos lugares donde la gente es hincha de un jugador. yo no lo Y sigue al jugador. considero futbolero a ese tipo, por lo menos en No, mi, no, en mi libro, yo tampoco, pero es el nuevo futbolero. tal Y cual. te digo que pasó muchísimo en el Rayo Vallecano con James y con Falcao. Que hoy en día yo tengo amigos del Rayo Vallecano allá, tan agradecidos que James Rodríguez se fue. Decían que les había contaminado el club de gente indeseada que criticaba los planteos tácticos porque James Rodríguez no jugaba. Y el tipo este que es abonado al Rayo Vallecano hace 20 años, te dice, no está en condiciones de jugar, no puede jugar. Y claro, el técnico le pone 5 o 10 minutos para que entre en ritmo y todos los hinchas que van por James diciendo, oh, ¿cómo que el entrenador está equivocado, que el entrenador no sabe? Y era como, pero tuvimos un equipo que salió octava la temporada pasada, que va sexto, Rayo Vallecano, es como que de repente digamos que, a ver, no sé, no quiero faltar respeto a nadie, pero es como que digamos que Riestra va sexto. Y todos insultando al entrenador porque no pone un suplente. Y por algo va sexto, ¿no? Déjenlo en paz. Algo bien tiene que estar haciendo. Bueno, lo mismo pasaba en Rayo Vallecano. Están agradecidos que se fue James Rodríguez. Porque dice las redes sociales del club subió y bajó cuando llegó y se fue. Dice, estamos agradecidos de que se hayan ido, porque son hinchas de James Rodríguez. Y hoy en día hay muchos que son hinchas de jugadores que también entiendo que pase porque los jugadores también van a un lugar, van a otro, valen cientos de millones de dólares. Entonces llegan a un lugar, venden todas las camisetas, alguien se apasiona por ellos Sí, o lo seguís porque es de pasa, tu pasa. país. eh, y decís, bueno, James Rodríguez en Colombia, bueno, fue al Real Madrid, soy hincha del Real Madrid. Después se fue al Real Madrid, al Rayo Vallecano, soy hincha del Rayo Vallecano. Que en realidad no soy hincha del Rayo Vallecano ni del Real Madrid. Quieren que James Rodríguez le vaya bien y disfrutan por él. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo, si el Pipi Romagnoli hubiese jugado alguna vez en Boca o en River, hubiese deseado que cuando jugara con San Lorenzo termine 5-4 ganando San Lorenzo con 4 goles el Pipi Romagnoli. Como que el Pipi sea feliz, pero a San Lorenzo no. Corta la bocha. Cuando otros tal vez dirían, que alguien de esta generación diría, bueno, no, yo soy hincha del Pipi, que gane Boca 3-0 contra el gol de Romagnoli. Y no, nunca, eso jamás. Pero bueno, está cambiando también la gente que ve fútbol, el público del fútbol es hincha de los jugadores, es hincha del marketing y no de un club. Para mí, lo explico de esta forma, y me encantó el ejemplo que diste. Me acuerdo un Boca Chacarita, un golazo de Tevez que se termina por incidentes, 2-0 en la Bombonera, Sí, año 2003. Eh, Antes de empezar el partido le da una plaqueta a Chicho Serna, que jugaba en Chacarita en aquel momento. ¿No? Lo vaciona toda la cancha, Chicho levanta los brazos. A los 5 minutos le mete una patada a Tevez criminal, ¿sí? Y Boca tenía que ir a jugar la Copa Intercontinental a los 2 meses. Las puteadas de los sí, sí, vitalicios en la platea no me las voy a olvidar sí, nunca en mi sí, vida. sí.
le devolver la plaqueta y la. Bueno, todas las que te imagines, Nacho. Todas, todas, Bueno, todas, todas, para todas. mí los hinchas son eso, son esos Y viejos que sí, están ahí. obvio. Para mí son Sí, eso. todo bien. O sea, mientras vos defendiste mi club, yo te defiendo a muerte, te quiero un Ya montón, está. Cuando pero no termina, en cuanto otra atentás contra vez. los intereses de mi club, ya son, no te digo mi enemigo, pero al menos esos 90 minutos, de te tengo que putear, te puteo, con Sí, respeto, sí. pero te voy a putear. Total, total. Todo bien. Total. Eh, Sí, sí, sin duda. pero bueno, no se me ocurre un buen ejemplo para esto, me parece, pero bueno, el fenómeno Maradona es único. Puede haber sido con algún que otro catalán en el Mundial del 2022. Yo que lo viví en España, el Mundial, te puedo decir la verdad que en Madrid nadie quería que gane Messi, porque claro, cada vez que el Real Madrid perdió en los últimos 15 años fue por culpa de Messi. Entonces, ¿quién va a querer que su mayor enemigo gane algo? Y No, después claro. en Cataluña, yo tengo varios amigos viviendo en Barcelona, hay más argentinos en Barcelona que en Madrid. Todos te decían que la mayoría de los hinchas del Barça quería que gane la Argentina el Mundial por Messi, para que Messi logre su sueño de ganar el Mundial. El tema es que tampoco es un buen ejemplo porque Cataluña está en un proceso independentista, se añade, se quieren separar de España. Entonces, dudo que hayan festejado cuando España ganó el Mundial, entonces no son un buen Claro. ejemplo tampoco. Sí, sí. Sí, es difícil de poner algo que, bueno, ponga en su real dimensión lo que fue aquel enfrentamiento. Sin lugar a dudas, polémica hubo, porque si lo estamos hablando hoy, después de 35 años, es porque algo de todo eso quedó. El clima de partido eh, fue picante, Argentina, y esto me gusta marcarlo, Nacho, porque a diferencia de lo que todos dicen o de lo que la mayoría dicen, Vito dijo algo muy importante, por lo menos para mí. Vamos a ver un fragmento de un partido, un compacto con algunas imágenes. Un compacto no es un partido. Un partido hay que verlo 120 minutos en este caso. Y si uno ve los 120 minutos, tengo que acompañar la opinión de, de Vito de Palma. Que Italia mereció ganar en los 90, mereció ganar en los 120, ¿sí? Eh, pero sin lugar a dudas, Argentina jugó su mejor partido también. Sí, Jugó su mejor sí, partido del sí, sí. Mundial. A ver, eso no hace que haya merecido el triunfo, pero sí jugó muy por encima de lo que lo venía haciendo y de lo que lo hizo después en la final. Sí, Argentina jugó un partido, bueno, muy inteligente, por decirlo de esa manera. tácticamente fue Claro, brillante. exactamente. Para mí Italia no mereció ganar. Para mí el empate fue justo. El empate fue justo. Después, bueno, en los penales es tirar una moneda al aire, o en este caso, en realidad, uno tiene un arquero ataja penales y otro no, porque Tsenga creo que en su carrera no debe haber atajado un penal todavía. Creo que No, no era su especialidad. le No, pateamos claro. mañana y le hacemos un gol seguro. Digo, y de Argentina te de Cochea, que era su figurita. Entonces, para mí el empate justo es un empate, es un partido que Argentina juega muy inteligente tácticamente. Argentina estaba diezmadísimo, no tiene ni de cerca la calidad de jugador que tiene Italia, y aún así le pudo hacer un partido recontra digno con un Maradona en un 50%, porque estaba en una pierna, y aún así, con muchos jugadores lesionados, pudo hacer un partidazo, así que para mí el empate es completamente justo. Y después de los penales, bueno, como se dice habitualmente, plato mierda, en este caso fue para Argentina, si era para Italia también para mí era justo, cualquiera de los dos que hubiese ganado estaba bien, por algo también llegaron hasta ahí los dos, ¿no? Sí, es imposible llegar sin méritos a una instancia como esta. En eso claramente estamos de acuerdo, más allá de ver distinto a nivel merecimientos. A ver, yo no digo que sea una locura que el partido haya terminado empate. No es que Italia merecía ganarlo por 5 goles. Lo vi superior, pero nada, es una visión mía. Por ahí el empate fue justo y está bien. Tampoco es que en este mundial, si uno analiza la otra semifinal que empataron Alemania e Inglaterra, tampoco hubiese sido injusto que pase Inglaterra a la Inglaterra, final. sí, sí, sí. Y Sí, sin sí, embargo, Alemania era mucho más equipo. Bueno, y el partido fue parejísimo. sí, Estos partidos en estas semifinales, es raro encontrar una semifinal donde, bueno, se aplaste a un rival. sí. Son pocas las chances. Y normalmente cuando pasa es porque el rival no estaba de más ahí, o había llegado medio Y fortuitamente. o como el caso de Brasil, que justo se le lesiona a su máxima figura y le suspenden a su segunda máxima figura, Y entonces fue a sí, jugar el partido más importante del Mundial sin sus dos mejores jugadores, y sí, de sí. repente te encontrás, te hacen 3 goles en 20 minutos, y ya después lo que pasa después ya es anecdótico, porque ya estaba fuera Pensaba, Brasil. pensaba en el último mundial Argentina con Croacia, digo, Croacia Sí, llegó de digo regalo ahí, o sea, Francia-Marruecos, eh, que Marruecos no llegó de regalo, Marruecos lo mereció, no, jugó de manera muy sí, inteligente, sí, pero sí, bueno, claramente cuando se encontró con un rival ya demasiado superior, no tuvo nada más que hacer, y Francia se lo dejó bien claro. Lo mismo con Croacia de empate a Brasil todavía lo que yo no puedo creer que hizo Casemiro, bueno, por eso un digo, error por eso dije garrafal llegó de de un tipo tan regalo, por eso dije experimentado, llegó de regalo. cuando la semifinal era cantadísima Argentina-Brasil.
era cantadísima. Obvio. Cuando sale octavos de final, todos dijimos Argentina-Brasil es esto. No puede haber otra opción. Y cualquiera de los dos que no llegue va a ser un fracaso de ese equipo que no llegó de Argentina-Brasil. El fracaso termina siendo brasilero, la alegría termina siendo argentina, la sorpresa termina siendo de Croacia, si bien era el finalista hace 4 años antes, era un plantel viejo ya, ¿no? El mismo plantel 4 años más tarde, ya un poco más oxidado, y se le notó el cansancio también de 2 tiempos extra con Japón y con Brasil, que no pudo hacer pie con Argentina. Tal cual. Bueno, vamos a las imágenes de esta semifinal de Italia 90 entre Italia y Argentina. El Burru, Senga. Mate de Burruchaga. ¿Qué época esa de los arqueros italianos que jugaban con buzo gris? Bueno, la jugada, el cabezazo de Giannini, Viali que remata. De derecha, Esquilachi. Pensé que te era de Claro. zurda. Me mató No, la estadística. este es con pifia, ni siquiera de derecha. Mirá lo que es una cosa De zurda, rarísima. termina siendo de zurda. Y en un offside clarísimo. Acá se ve la pifia que es terrible realmente. Por eso decíamos el estado de gracia, ¿no? Mirá, es una Es de zurda, es de zurda. Es de rarísima. zurda. No lo recordaba mal entonces, es de zurda. Y el último es de penal, así que hizo 2 de derecha, 2 de zurda y 2 de cabeza. Buena jugada de El Diego. Maradona. Sí. Buena jugada de Maradona. El gol de Esquilachi, yo dije no offside, vos no me dijiste nada, fue claro offside el gol de Sí, Esquilachi. offside, clarísimo. Un metro adelantado. Clarísimo el offside. Igual voy a decir, en esta época los offside eran se cobraba, de verdad, se cobraba lo que querían, porque vamos a ver después en el partido del tercer puesto, vamos a ver Este es uno, terrible. vamos a ver uno Era para definir de increíble. primera. Sí. Era para definir de primera, el Cani se hace una de más. Senga y Ruggeri, ¿no? Es Venga. esta, a ver. Ruggeri siempre metido Ruggeri. Sí se Esta es la puede del ver en gol, este ¿no? partido, sí, es la del gol. Digo, siempre sí se puede ver en el partido que cuando Sí. Italia va en ventaja en el segundo tiempo, Argentina encuentra su mejor Sí. nivel en desventaja. Argentina ahí se ve lo mejor de Argentina mientras estaba en desventaja, cosa que no mantuvo cuando logró la igualdad. Claro. Porque ahí se le A vino Italia ver, encima. exacto, ahí pasa lo otro, ¿no? Cuando se especula tanto en el fútbol, uno nunca sabe si la real medida te la das vos o te la da tu rival. Claudio Paul con el gol, bueno, uno de los más importantes de su carrera, peinada sobre Senga y roto el récord de minutos que podía haber seguido agrandándose. De Agostini con una muy clara que contiene el Vasco de Cochea. Y bueno, ahí está, quejándose todo contra el árbitro francés. Bayo y la mejor tapada de Cochea de la Copa del Mundo, me Sí. parece. De su carrera. Ahí, bueno, Goico haciendo una de la de él con una salida complicada. Y bueno, el tiempo extra que se terminaba, Maradona con una pilada extraordinaria para un tipo que estaba, bueno, con lo que podía en la cancha, juntó 5 rivales, una cosa maravillosa. Y es un tiro frontal desde el borde de la era Sí, era para otra cosa. liquidarlo, para meter el 2-1. Ahí Serena con el Diego. Y acá los Penales. finales, Baresi por el 1-0. Cerrizuela, el 1-1. El único que Senga estuvo más o menos cerca de Sí, atajar. esta la toca, Senga, es verdad. La toca. Acá Roberto Baggio, dando un indicio de que iba a ser 4 años después, porque la toca Goicochea, pero entra. El Burru. Y acá se viene el Ruludo. No, este no. Me olvidé Este de es Serena. D'Agostini. Este es De Luis de Agostini, de Agostini. Agostini. Ahí está el Articochea. Ahora sí viene Donadoni. Dinamita Donadoni, que termina errando anunciado tiro que Goicoechea Sí, contiene muy muy bien. anunciado. Muy anunciado. El Diego. Maradona, que convierte el cuarto después de errar contra Yugoslavia en la ronda anterior, Sí. en cuartos de final. Y Bueno, gritándolo enfrente de todo Napoli. Y Serena, ahora sí, contiene Goicochea. Y el pase a la final. el patón Bausa ahí que aparece, El patón, me un parece grande. festejando. Creo, Bueno, ahí está. si no me falla la memoria, fue el único jugador de ese plantel argentino que no jugó ni un minuto. Claro, exacto, exactamente. Bueno, el festejo de los argentinos en Cini con Goicoechea. Bueno, el público italiano realmente no pudiendo creer que Italia se No quedaba puede fuera creer. de su mundial. Era No, una y cosa además, increíble. otra cosa, que no haya pateado Esquilachi. Sí, El goleador del torneo. Tenía 5 goles en 6 partidos.
había hecho un gol ese partido, estaba en cancha, no parecía estar lesionado ni nada. La verdad, una cosa rarísima, porque además encima, para aumentar sus eficacias, en el tercer y cuarto puesto patea el penal. Pareció una Sí, burla a la gente. Yo llego a ser entrenador italiano y le digo, mira, por favor no patee porque me van a matar. Si lo metés me van a matar. Que bueno, patee otro, cualquiera. Que patee Serena, que lo acaba de errar, y si lo erra lo matamos todos a él. Pero no pateó otro. esto que decís, Nacho, es muy importante para lo que vamos a ver en el podcast, no va a ser en el capítulo siguiente de este mismo podcast, que es cuando Italia repasemos su participación en el Mundial 94. Y es que Baggio, en la final, ¿sí? Todos dicen, ¿cómo fue a patear Roberto Baggio lesionado? Bueno, porque Esquilachi no pateó 4 años antes. Iba a patear como si estaba vivo, si respiraba y tenía pulso, iba a ir a patear Baggio. Bueno, más allá de lo que figuraba de ser balón de oro, de ser la figura del equipo, a ver, porque no podía pasar lo mismo. La prensa se lo deglutió a Celio Vicini por esto, porque Esquilachi no fue uno de los 5 ejecutantes. Si Italia hubiese perdido con Esquilachi pateando, bueno, no hubiese habido enemigo para buscar. En este caso, bueno, siempre hay un chivo expiatorio. Cuando los países grandes, cuando las potencias, lo sabemos viviendo en Argentina, quedan fuera del mundial, siempre hay un culpable. Vos vas a buscar edición por edición. Bueno, en una fue Ortega, en otra fue Bielsa, en otra fue. Siempre hay alguno que se lleva, o el pelado En el San 90 fue Paoli. Sensini, Sensini Bueno, con Codesal. siempre hay alguno que dice, bueno, fue por este. Bueno, está claro que en Italia, en Alemania, En, en en el Brasil pasa lo 94 Islas. mismo. Bueno, Islas en el 94 que le hacían goles, le tiraban 2 metros para arriba y de gol. bueno, estaba pensando que algo muy interesante de este partido, interesantísimo, que declara Diego en la película Maradona by Kusturica, con Emir Kusturica, dos cosas. Primero, que él dice, a Italia lo eliminé yo, porque yo fui el último que hice gol. Porque vos Y mirá sí, la es verdad. mirada, vos mirá la mirada del tipo, no se le hubiese ocurrido jamás en la vida. Y Sí, fue uno el lo último que mira metió. y, a ver, y es cierto, fue el único que convirtió, que patea y convierte. Y la segunda es, cuando habla del doping, tanto él como, como Claudio Polcanilla dan doping en el margen de un año, año y medio después de la Copa del Mundo, y siempre lo declaraba Diego y en ese momento queda registrado en la película, dice, sacando a Maradona y Canilla, en Italia nadie toma ni un geniol, dice. Solamente nosotros dimos doping. Los dos que fuimos los involucrados de eliminar a Italia del Mundial Claro. eh, del 90. A ver, es una suposición de Maradona. Uno no puede decir otra cosa, pero Diego lo dice públicamente en una película, bueno, que fue muy famosa, que la realizó el cineasta Emir Kusturica, donde, bueno, Maradona hace un repaso muy grande de toda su carrera y que el Mundial de Italia 90 tiene, bueno, un momento muy especial con el 10, muy bien en aquel momento, explicando su versión de las cosas, que es su versión de ese momento, porque después Diego te cuenta otra versión en otros años también. Pero bueno, la versión de ese Diego contaba esas anécdotas en la película de Kusturica. Italia queda eliminada en semifinales, se pierde jugar su final de su mundial en el estadio olímpico. Dicen las leyendas, algo que no está comprobado, que las medallas de campeón tenían los nombres de los jugadores italianos. Así que si imaginamos lo confiado que estaban los italianos, bueno, más confiado que eso no se puede estar. Argentina iba a defender su título del mundo en la final contra Alemania, repitiendo final, la misma de hace 4 años antes con México 86. Esta vez para los alemanes. E Italia iba a cerrar su participación en Copa del Mundo jugando un tercer y cuarto puesto. Como dicen en Italia, la finalina, así es, horrible partido para jugar el tercer y cuarto puesto. No debería existir en la fase del mundo. Italia e Inglaterra, otro clásico del mundo para jugar por lo que, bueno, menos se quiere jugar, que es el tercer puesto de la Copa del Mundo.